cómo ha evolucionado la tecnología, sobre todo en cuanto al tema de los edulcorantes o lo que la gente conoce como los endulzantes artificiales o lo que fuera, que no todos son necesariamente artificiales, y cómo han ido cambiando a través de los años. El dulzor ha estado en la vida de los humanos desde todos los tiempos y aparte es un sabor o sea, predilecto para el humano. Entonces, como bien lo dices, los edulcorantes han ido cambiando a través del tiempo, desde que se encontró como el poder endulzante de la sacarina en la Segunda Guerra Mundial. Han ido evolucionando. ¿Para qué? Para que cada vez tengan un sabor más parecido. Ya está con nosotros Alex Newman con Vida Digital en la mañana. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día. Buen día, muy contento de estar aquí de vuelta con ustedes como todos los miércoles aquí en Vida Digital por Radio Ancon. Ahorita repasando un poquito las noticias, por lo que estoy viendo, los amigos de Macedonia del Norte todavía están esperando que les manden las evidencias del supuesto ciberataque a nuestros vecinos en Venezuela, pero como muchos parece que nos vamos a quedar esperando esta evidencia de estos ataques, lamentablemente. Evidencias del supuesto. Sorry, que estaba arrancando la transmisión en vivo por acá. Pero sí, una de las cosas que salió de primero, que surgió en el tema de las elecciones acá en nuestro país vecino, es que hubo un supuesto ciberataque y por eso no podían mostrar las actas. Y lo curioso es que hemos visto un esfuerzo por parte de muchísimos programadores y desarrolladores de Venezuela que han sacado bases de datos públicas que ya no se pueden tumbar en cuanto a todo el tema de las actas y todas las comprobaciones. De hecho, estaba viendo también en las noticias que notaron algunos como intentos de enturbiar la información que supuestamente se presenta como evidencia, haciendo ver que, por ejemplo, conexiones con Smartmatic y Smartmatic desde 2017 no tienen nada que ver en esas elecciones. Pero bueno, en cualquier caso, eso lo dejamos para la tertulia más temprano que tiene que ver más con política. Hoy quiero que hablemos de un tema que me parece muy interesante y lo digo porque una de las cosas que sucede cuando uno tiene una cuenta en redes sociales donde uno se dedica a hablar de diferentes temas, incluyendo tecnología y demás, a veces a uno le hacen preguntas que están un poquito fuera del ámbito de trabajo de uno. En este caso, temas que tienen que ver con alimentos y nutrición, pero que tienen también que ver mucho con tecnología en su forma en que se elaboran, en su forma en que se prueban, en su forma en que se diagnostican ciertos temas en cuanto a qué tipo de interacciones tiene con el cuerpo humano. Y antes de hablar locuras, yo prefiero hablar con personas que sean profesionales del área y que nos puedan dar respuestas concretas. Por eso el día de hoy tengo el privilegio de contar con una profesional de la salud. En este caso, déjame buscar aquí la información, es Mari Carmen Oces, que es licenciada en nutrición clínica y ciencia de alimentos, para hablarnos de un tema que yo lo veo muy mencionado en redes sociales a cada rato, sobre todo por este tipo de productor de contenido que generalmente lo ves o en el gimnasio o caminando al lado de los pasillos de los supermercados, o lo ves de pronto en su casa, en su cocina, pues agarrando cosas y hablándote con muchas inconsistencias también. O esta semana te dicen que este producto es bueno porque tal y tal cosa, cuando vienes a ver hay un enlace de producto patrocinado en su perfil. La semana siguiente te dice que lo que está basado en el producto anterior ya no sirve, sino que tienes que buscar este otro. Y al final deja a la gente, yo creo que un poco más confundida, y queremos tratar de evitar un poco esa confusión. Así que agradezco muchísimo, Mari Carmen, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos empezar por que nos comentes un poquito acerca de cómo ha evolucionado la tecnología, sobre todo en cuanto al tema de los edulcorantes o lo que la gente conoce como los endulzantes artificiales o lo que fuera, que no todos son necesariamente artificiales, y cómo han ido cambiando a través de los años desde, yo me imagino, y capaz que me puedes corregir si no es así, los primeros estilos, la sacarina y demás, a lo que tenemos el día de hoy. Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días, Alex. Gracias por la invitación. Es un tema apasionante y pues porque el dulzor ha estado en la vida de los humanos desde todos los tiempos y aparte es un sabor predilecto para el humano. Entonces, como bien lo dices, los edulcorantes han ido cambiando a través del tiempo. Desde que se encontró como el poder endulzante de la sacarina en la Segunda Guerra Mundial, han ido evolucionando. ¿Para qué? Para que cada vez tengan un sabor más parecido al azúcar y también junto con esa evolución tecnológica, pues también ha sido una evolución en la manera de estudiarlos, de conocerlos, de aprobarlos, de probar su seguridad para que toda la población pueda utilizarlos. Entonces, los edulcorantes, digamos, antiguos tenían estos sabores más metálicos, resabios, que pues bueno, sí, sustituían el dulzor, pero que no tenían esta posibilidad de parecerse a lo rico que se siente en la lengua, en los receptores de la lengua del sabor del azúcar. Y ahora estas nuevas generaciones de edulcorantes tienen el poder de pegarse a los receptores de la lengua y saber muy parecido al azúcar sin tener estos resabios y están probados y comprobados y regulados por autoridades sanitarias de todo el mundo para que sean seguros para nuestro consumo, para el consumo de toda la familia. De ahí que salen nuevas fórmulas como por ejemplo la sucralosa, los estebiócidos o los mogrócidos, que son los que vienen de fruta del monje, que hay toda una categoría gigante de edulcorantes no calóricos, que es como se les determina, que tienen el poder de endulzar, pero que no tienen la acción de carbohidrato en el cuerpo, porque el azúcar es un carbohidrato, y entonces no suben la glucosa y no se comportan como carbohidratos en el cuerpo. Ahora, en ese sentido, yo he visto que existen algunos endulzantes basados en alcoholes y me gustaría por lo menos oírlo de una persona que tiene estudios en esto. Entiendo que los seres humanos somos algo curiosos en la naturaleza en el sentido de que podemos procesar en cierta medida ciertos alcoholes muy particulares, pero otros simplemente nos pasan atravesados y así mismo van saliendo. Y por eso a veces hay personas que les cuesta estos productos que de pronto no tienen azúcar, pero están endulzados con estos alcoholes. Les cuesta procesarlos y los manda a sentarse en el trono mucho rato. ¿Cómo funciona esa parte? Sí, se llaman polialcoholes. O sea, dentro de la categoría enorme que hay de edulcorantes no calóricos, tenemos edulcorantes que son nutritivos, se les llama nutritivos porque provienen, por ejemplo, de los aminoácidos, como el aspartame, tal cual de los aminoácidos de una proteína. Y también existen otros que son los polialcoholes. Los polialcoholes tienen la función que se utilizaron muchísimo tiempo para personas con diabetes. O sea, recordemos que el objetivo principal es poder sustituir el dulzor del azúcar sin tener el efecto del azúcar metabólico en el cuerpo. Y los polialcoholes, hay muchísimas personas que no pueden digerirlos adecuadamente o que se fermentan en el intestino, generando un cambio en el pH del sistema digestivo y acelerando la motilidad intestinal. Entonces hay muchísima gente que no puede procesar adecuadamente, por ejemplo, el xilitol o el sorbitol. Muchos de los dulces, a lo mejor chicles, caramelos, están endulzados con esto y por eso tienen su leyenda precautoria de que contiene polialcoholes para la gente que es sensible a la digestión de los polialcoholes, que no tienen una metabolización igual que los alcoholes, ¿ok? Que el alcohol común de consumo, el vino o los alcoholes, por ejemplo, en los destilados o fermentados. Interesante. Ahora, aparte también de temas de qué tanto uno puede procesar estos endulzantes. Yo recuerdo una advertencia que solo algunos productos tienen hoy en día, pero que muchos los tenían hace un par de décadas, que era fenilcetonúricos, precaución, contiene fenilalanina. ¿Esto qué significa para la persona promedio y cómo puede una persona promedio saber si es sensible a la fenilalanina?
Spoiler, es bastante fácil. Sí, es muy buena tu pregunta, Alex, y creo que de hecho esa pregunta ha hecho que muchísima gente piense que que hay que cuidarse de los endulzantes como si fueran algo peligroso, y es completamente un error. La fenilcetonuria es una enfermedad genética con la cual nacemos. De hecho, hay algo que se llama el tamiz neonatal, que es cuando tú naces te hacen una evaluación de ciertas enfermedades, dentro de las cuales está la fenilcetonuria. Cualquier persona que sea fenilcetonúrica, se le llama así, desde que nace lo sabe. O sea, los papás son informados en ese tamiz neonatal. ¿Qué es la fenilcetonuria? Es una incapacidad del cuerpo de metabolizar la fenilalanina. La fenilalanina está compuesta, o sea, se desdobla hacia algo que se le llama tirosina. Pero el fenilcetonúrico es incapaz de hacer esto y entonces concentra los niveles de fenilalanina en la sangre. Cuando cualquier producto está basado en fenilalanina, que es un aminoácido, que recordemos que es un aminoácido que tiene la leche que todos consumimos, el pollo, el queso, muchísimos productos tienen fenilalanina porque es un nutriente, es un aminoácido que es un componente de una proteína. Entonces, como el aspartame está hecho de ácido aspartico y fenilalanina, tenían que poner su leyenda precautoria de cuidado, contiene fenilalanina, pero no porque la fenilalanina sea peligrosa, sino porque para un fenilcetonúrico no es adecuado consumir altos niveles de fenilalanina. De tal manera que si no somos fenilcetonúricos, nosotros podemos consumir perfectamente cualquier producto que tenga la leyenda de contiene fenilalanina. Interesante. No sabía que era parte del proceso del tamizaje para los neonatos. Yo solo sabía que la persona cuando iba al baño, cuando orinaba, le cambiaba de color el agua por el contacto con el oxígeno del aire o lo que fuera, lo cual me parece bastante interesante, sobre todo cuando hay muchos alimentos, el brócoli, por ejemplo, que también hace estragos con ese tipo de cosas cuando la gente las consume. Ahora, esa evolución, no sé si me puedes contar un poquito de cómo han evolucionado desde los primeros edulcorantes hasta lo que tenemos ahora, que siento que hoy en día tenemos como cuatro o cinco diferentes alternativas, cada una no sé si me puedes dar sus pros y sus contras, porque yo veo el clásico de toda la vida, por ejemplo, la sucralosa, digo clásico de toda la vida de las últimas décadas, pero también veo la que mencionaste, la fruta del monje, y hay como dos o tres más. ¿Qué me puedes contar acerca de ellos y por qué existen estas diferentes variantes? Pues van surgiendo estas variaciones porque su poder endulzante es distinto. Hay unos edulcorantes que son 200 veces más dulces que el azúcar, otros como la sucralosa que tú bien mencionas es 600 veces más dulce que el azúcar y tienen también como propiedades funcionales diferentes en los alimentos. Hay unos, yo no sé si tú te acuerdes, el aspartame antes no se podía calentar, o sea, no podía haber ningún producto horneado que fuera formulado, como por ejemplo galletas o bollos o bizcochos con aspartame, porque cuando se calienta se desnaturaliza y ya no endulza. Entonces, muchísimo de lo que va sucediendo es que se van buscando generaciones y endulzantes de categorías que sean más, por ejemplo, resistentes al calor, al frío, y eso sucede muchísimo con la sucralosa. La sucralosa fue un boom, es un boom, ¿por qué? Porque proviene del azúcar y nada más está modificada, ¿no? Tecnológicamente, como tú lo dices, para que no pueda, que tenga el sabor del azúcar, pero que no tenga el comportamiento del azúcar en el cuerpo y esa pueda ser calentada y enfriada y sostenga, digamos, el dulzor, se parezca al perfil de salida del dulzor en la lengua del azúcar y entonces van surgiendo también productos que provienen de las plantas, como por ejemplo los estebiócidos, el stevia, y se van combinando con otros endulzantes. Si tú te fijas en los sobrecitos, hay combinaciones a veces de estebiócidos con eritritol, que es un polialcohol también,
que es muy estable y que no tiene efectos digestivos, para que tengan mejor sabor y para que la gente que tiene esta asociación de a lo natural, proviene de una planta, de una hoja, es un extracto purificado, tiene el poder de endulzar, pues a lo mejor la gente lo consuma con muchísima más confianza. E igualmente la fruta del monje. La fruta del monje es también el compuesto purificado, es un mogrócido se le llama, y también se puede calentar y se puede enfriar, y algunos son más estables que otros. Entonces lo que se va buscando es funcionalidad y perfil de sabor y combinación de unos con otros, porque no sé si tú recuerdas que cuando usaban, por ejemplo, en los chicles el acesulfame K, le dabas la primer mordida al chicle y sabía muchísimo a dulce, pero a la cuarta mordida ya no sabía dulce. O sea, hay unos que tienen salida muy rápido, pero que se termina el dulzor. Lo que se va buscando con todo este avance y esta tecnología es que se combinen edulcorantes que salen rápido a que permanece el dulzor en la lengua. O sea, estamos trate y trate de copiar la funcionalidad del azúcar, no solamente en la lengua, en la percepción de sabor, sino también la funcionalidad tecnológica en productos hechos y endulzados con azúcar para poderla sustituir y tener sus beneficios, porque ese es el objetivo de un edulcorante, que no consumas el azúcar, pero que tengas todavía la potencia del dulzor, el gusto del dulzor y la asociación de placer que tenemos con el dulzor. Interesante. De hecho, eso que mencionas me recuerda que muchos de estos endulzantes así fueron descubiertos prácticamente por error, porque una persona estaba experimentando con una sustancia y se tocó la boca y sintió un dulzor pues muy abrumador y se dio cuenta que ínfimas cantidades de estas sustancias dan la sensación de dulzura sin necesariamente estar pues brindándonos las desventajas de los azúcares tradicionales y todo lo demás. Ya por último, quería también preguntarte acerca de, hablaste del tema de tecnología, la primera o una de las primeras tecnologías que perfeccionamos fue el tema del fuego. ¿Cómo se comparan estos edulcorantes y existen productos también, me imagino, especializados para el tema del cocinar? Porque obviamente no es lo mismo cómo reacciona ante el calor un carbohidrato que un aminoácido, que un polialcohol, que tantas otras sustancias que sustituyen de esta manera a estos endulzantes. Sí, correcto, Alexa. Una de las cosas que sí me gustaría mencionarte, sobre todo hablando de los panameños, es como pues la incidencia de diabetes, sobrepeso, obesidad que hay en la población y el gran consumo de azúcar que tienen los panameños. O sea, el consumo de kilogramos per cápita, por ejemplo, en Panamá es de 37 kilos y las cucharaditas diarias que consume un panameño son 21. No deberíamos rebasar las 5 cucharaditas de azúcar. ¿Qué va sucediendo con esta propuesta tecnológica que va tratando de hacer que la gente consuma menos dulzor? El primer endulzante que salió que se podía usar cocinándose y que permanecía estable fue Splenda, tú sabes, es el del sobrecito amarillo y pues es el que todo mundo conoce, digamos, como la sucralosa. La sucralosa fue el primer endulzante en poderse calentar sin desestabilizarse y permanece seguro. Por eso es un producto que puede consumir desde un niño, una mujer embarazada, en lactancia y también toda la familia. Son productos que son regulados y aprobados tecnológicamente desde cómo se absorben, cómo se metabolizan, si se excretan, cómo se excretan, no se absorben la mayoría, la sucralosa, por ejemplo, el sobre amarillo esplenda no se absorbe, prácticamente sale vía heces, y eso hizo que fuera como el primer producto que podíamos cocinar en casa, no solamente para la gente que tiene diabetes, o sea, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud, en la última que hubo en Panamá,
encontraron que el 14.4% de tu población, ¿no?, tiene diabetes a partir de los 15 años, cuando se estimaba que era de 8%. Eso está pasando en Panamá, en México, en todo el mundo. Y entonces la tecnología va de la mano con las cuestiones y las encuestas y todas las asociaciones médicas de salud para ir tratando de contrarrestar el consumo en los hábitos humanos, pero sin cosas que afecten a su salud. El azúcar no es dañina, pero sabemos que si rebasamos su cantidad, sí puede ser dañina y está asociada a muchos riesgos y padecimientos, y los endulzantes calóricos aterrizan funcionalmente y tecnológicamente en esa área para dejar de consumir tantas cucharaditas de azúcar y poder disminuir el riesgo de consumir toda esa azúcar. Una de las cosas que mencionas es el tema de riesgos. Dentro de lo que yo he podido encontrar en cuanto a estudios, y no solo estudios, sino metaestudios que recogen información de estudios en seres humanos, el tema de los edulcorantes, incluso no solamente Splenda, sino prácticamente los edulcorantes en general, eh, la gente tiene un miedo infundado a temas de que puede causar cáncer por un estudio en particular en ratas de hace como 50 años, y que si lo interpreto bien, yo tendría que tomar como 30 latas de algún refresco endulzado con algún edulcorante por el resto de lo que me queda de vida para aumentar en algún porcentaje la posibilidad de yo tener cáncer. O sea, ¿qué me puedes comentar acerca de los estudios que se han hecho sobre seres humanos en general, independientes, en cuanto al tema de los edulcorantes? ¿Hay alguno que tenga mayor, menor preocupación en cuanto a algún tipo de riesgo? Mira, es súper importante tu pregunta, Alex. Todos los edulcorantes que hay en el mercado son seguros y son inocuos. No solamente son estudiados y tienen todos los estudios de respaldo, sino que hay asociaciones como, por ejemplo, la American Cancer Society y la Asociación Americana de Diabetes, y también el organismo que se llama IARC, que es el Organismo Internacional para Estudio e Investigación de Cáncer, avalan y aprueban los endulzantes no calóricos y dicen que no existe ninguna asociación. Bien lo mencionas, hay muchísimo producto, digamos, de información en las redes, de las cuales hay que tener muchísimo cuidado. Tú mencionas esto como de la calidad de la evidencia. Hay muchos estudios que dicen que cuando salió el ciclamato, que daba cáncer. Bueno, pero cuando leías el estudio, era un estudio observacional en donde era inyectado al hígado el ciclamato directamente a las ratitas recién nacidas. Cuando nosotros leemos un estudio, sobre todo observacional, eh, pues tenemos que tener cuidado de cómo interpretamos toda la información. Exactamente como tú lo dices, existe información fidedigna, metaanálisis, revisiones sistematizadas, paraguas se le llaman, que son toda la evidencia de calidad científica que es cotejada entre sí, porque pues claro que sale un estudio así, todo el mundo se alarma de tomar algún refresco de cola que viene endulzado con eso, pero a nadie le van a inyectar esas cantidades de ciclamato directamente al hígado. Entonces, una de las cosas que sucede, pues, es que hay muy mala interpretación de los estudios que salen y, pues, intereses que hay acerca de mejor seguir consumiendo azúcar que edulcorantes, porque los hay y los hay en el mundo. Y bien, la recomendación primera debe ser bajarle el consumo al azúcar, no rebasar las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, que son los 5 gramos, pero cuando estás consumiendo más de 5 gramos, utilizar edulcorantes no calóricos es la mejor manera inteligente de bajar ese dulzor que puede ser peligroso para la salud, y que existen metaanálisis y revisiones paraguas de lo que nos pasa en el cuerpo cuando consumimos mucho azúcar. Se le llama cherry picking a este rollo que se hace de, ay, mira,
este estudio y este estudio comprueba mi teoría, pero son estudios observacionales en los que si tú evalúas la metodología te das cuenta que eso no es viable en la vida humana. Cuando están estudiados los endulzantes de manera, digamos, inocua como consumo alimentario, porque se evalúa para consumirlo en todos los alimentos, Alex. O sea, ni siquiera es como una medicina. Es un alimento que vas a meter a todo lo que toda la población va a consumir. Se estudian todavía muchísimo más exhaustivamente los edulcorantes y no están asociados a cáncer, y hay muchas evidencias que avalan y muchos institutos y organizaciones que no relacionan a los edulcorantes con cáncer. Me parece muy interesante. De hecho, me recordaste, y Guillermo sí tiene edad para acordarse de una vez que Tres Patines le quiso vender al señor juez un veneno para hormigas que era inyectable. Es 100% efectivo. Tú agarrabas la hormiga, se lo inyectabas y se moría en el acto. Así que, pero sí, mira, lástima que no nos alcanza el tiempo para seguir conversando del tema. De pronto te tenemos que volver a invitar por acá. Pero igual si la gente necesita informarse un poco más, no sé si nos puedas mencionar cuáles son las redes sociales de Splenda, donde pueden conocer un poquito más de información o tener más Sí, claro, datos. y tenemos muchísima información, no solamente de recetas, sino también estudios y información para profesionales de la salud. Está Esplenda Latam, pueden entrar a sus redes y ahí encontramos muchísimo material de información y también de recetas y de cómo integrar y cómo sustituir inteligentemente y tener un balance de energía más inteligente para cuidar nuestra salud. Excelente. Otro día te invito para que me comentes acerca de las diferencias de pronto un poquito más a profundidad entre la fruta del monje, la stevia, el acesulfame, la sucralosa y incluso podemos hablar por nostalgia de la sacarina. Me encanta, Alex, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. No sé si tienes alguna pregunta antes de No, despedir a no, nuestra agradecer a Mari Carmen. un poco. Agradecer a Mari Carmen por todos esos datos y nada, nos vemos el próximo miércoles, ¿te parece? Perfecto, gracias, Guillermo. Hasta luego. Era Alex Hasta Newman luego. con Vida Digital aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Vamos a la pausa, regresamos en los 92.1 FM y radioancon.com.